Muy buenas para todos, mi nombre es Marco Mente Panameño, estudiante de la Uniclaretiana de Trabajo Social de octavo semestre. Hoy vamos a hablar un poco de la materia de geopolítica y de la descolonización de una mirada epistemológica. La historia de la esclavitud de los negros de África ha sido un poco contada por esas personas que realizaron la esclavización de cada una de esas personas desde África. No ha sido contada desde la mirada de los pueblos negros que han sufrido todo este flagelo de la descolonización y todo el tráfico de seres humanos a América. Desde el aproximado siglo XVI y XVII, en África empezaron a traer esclavos negros a Europa, a Centroamérica y a América. Desde la primera llegada de Cristóbal Colón, que conoció el Nuevo Mundo, en su momento se llamaba que el Nuevo Mundo, porque era una tierra que estaban sin descubrir, según Cristóbal Colón en su momento, y empezó a traer en su segundo viaje negros a que trabajaran a Centroamérica y América para empezar a explotar todo ese recurso natural y minero que había en esa época. Empezaron a explotar también a los indígenas que estaban en ese momento en este continente, aprovechando todo ese conocimiento, digamos, de alguna forma que se decían países desarrollados con América Latina que estaba digamos, sin conocer, no se conocía ese nuevo mundo. Desde ahí empezó Cristóbal Colón a seguir explotando y a contar la historia como él la vivió, no como la vivieron las personas que estaban esclavizadas en su momento. En ese proceso, todo ese andamiaje de lucha que hubieron por parte de las comunidades étnicas, en este caso las comunidades negras e indígenas que estaban en su momento, empezaron a luchar y algunos a hablarse de las diferentes haciendas que habían haciendas de algodón, de caña de azúcar y otros que estaban dedicados, digamos, al tema minero. Empezaron esa lucha y algunos a volarse de esas fincas, a crear su palenque en otras partes, en las montañas, donde se sentían un poco más protegidos. Por siglos estuvieron en eso, por siglos avanzaron, hasta que algunos de los grandes pensantes y personas que se fueron preparando de las comunidades negras, indígenas y también de mestizos, que empezaron a luchar por esa reivindicación de los pueblos negros indígenas, empezaron a luchar y a crear y a luchar por la libertad de esas personas que cada día se veía un poco más cerca de poder lograr cada una de esas cosas. En esa trayectoria de muchos años, de muchas muertes, de millones de negros que fueron esclavizados y muertos en ese trasegar de la esclavitud que fueron sometidas por los países desarrollados, en este caso España, Inglaterra, que fueron, digamos, una grandes potencia en esclavizar a cada una de esas personas. En los años 1851, empezaron a construir, a reglamentar, digamos, a crear una ley que pudiera abolir la esclavitud por cientos de años que ha venido sucediendo. Empezaron en la lucha, hubieron grandes presidentes como Luther Martin King que empezaron en la lucha desde los Estados Unidos para la reivindicación del pueblo negro y entre otros que siguieron ese mismo ejemplo y la lucha por los negros. En el 1850 se creó la ley de abolición de la esclavitud, donde los negros fueran libres y pudieran desarrollarse como una persona normal en su país, en este caso en Colombia. Eso permitió de que pudieran empezar a tomar decisiones, pudieran tener cargos, pudieran elegir y ser elegidos, pero las mujeres negras no cumplían ese rol. No podían cumplir ese rol por sus condiciones de mujer. La mujer no podía, en general no podía elegir ni ser elegida, no tenía votos.
pero se continuó en la lucha de todo este proceso en la política, porque ya tuvo que los negros poder hacer incidencia en la política para poder tener un reconocimiento. Para no extenderme mucho en esta historia del pueblo étnico, en la lucha de los pueblos étnicos y de las comunidades indígenas empezaron a incidir en la constitución política de Colombia. En este caso vamos a ir un poco más preciso en nuestro país Colombia, a incidir un poco en la política, en la toma de decisiones en Colombia, que en el año 91 se hizo una reforma a la Constitución. ¿Sí? Se hizo una reforma a la Constitución donde los pueblos indígenas pudieron construir su ley que les permitiera a ellos poder tener de alguna forma su propio gobierno y su propio territorio donde pudieran expresar, hacer sus actividades culturales, toda su cosmovisión del pueblo indígena. En esa misma idea, el pueblo negro también empezó a generar sus propuestas para que se creara una ley que los reconociera a ellos como pueblo negro. En eso se construyó el Transitorio 55, que permitió dar paso a la construcción de la Ley 70. Hoy tiene el pueblo negro una construcción, una Ley 70 del 93, que reconoce, ¿sí? Reconoce a esos pueblos negros dentro de la Constitución colombiana, que les permite tener un territorio, ¿sí? Donde son digamos como un gobierno propio, que eligen y donde ellos pueden elegir quiénes son las personas que los representan para estar en los espacios nacionales de toma de decisiones y poder ser representados de alguna forma mucho mejor. A raíz de esa Ley 70, ya los negros ya no somos más, digamos, esclavizados, ya tomemos sus propias decisiones, protegemos nuestra cultura, nuestra propia cosmovisión, que nos permite hoy ser un pueblo libre y más desarrollado de lo que ha venido siendo por décadas en todo el territorio europeo y en Centroamérica y Sudamérica. Eso ha permitido que de la geopolítica podemos decir que el desarrollo y la lucha que ha hecho los pueblos étnicos ha sido bien fortalecida y de gran forma el apoyo que han dado los diferentes pensadores que dieron en esta vida para poder ir fortaleciendo esa lucha que hicieron los negros. Pero la historia tiene otra parte que ha sido contada por las personas que fueron los cazadores, no por los que han sido cazados, ¿sí? Cristóbal Colón, dentro de todos los escritos, se habla que es el descubrimiento de América, que fue el descubridor de América. No, esa es la realidad. La realidad es que Cristóbal llegó a sacudir, a robar, a usurpar toda la riqueza que tenían las comunidades indígenas, que eran las que estaban asentadas en este territorio. Con toda su forma, no lo que ellos vieron, las masacres, los robos, las violaciones, de todo lo que hizo Cristóbal Colón con sus 3 tripulaciones que trajo aquí a Centroamérica. Es importante que podamos nosotros, desde la mirada epistemológica, hacer una indagación, un conocimiento más exhaustivo o científico que pueda permitir conocer todo este proceso que se hicieron de las comunidades negras e indígenas. Dentro de todo este contexto histórico de las comunidades étnicas, podemos concluir de alguna forma que la lucha que se han hecho desde diferentes países, las comunidades negras e indígenas, ha sido gratificante, digamos de alguna forma, porque en Colombia tenemos ley que reconoce a las comunidades negras e indígenas, que hoy permite desarrollar sus propios proyectos, su propia cosmovisión desde la visión cultural y educativa que permite el desarrollo de cada una de esas comunidades. Hoy se ha logrado reconocer y estar presente en cada uno de la constitución política y en cada uno de los estamentos de toma de decisiones de Colombia.
se ha sido una gran lucha por las comunidades y ha permitido tener su perseverancia y su reconocimiento por muchos años de lucha en este continente. Colombia ha sido uno de los grandes, digamos, referentes que tiene leyes que permiten el trabajo y el reconocimiento de esas comunidades, a diferencia de otros países que las comunidades negras e indígenas no tienen esa misma reconocimiento de sus tierras, ni en su tema, digamos, de educación y sus temas culturales. Gracias, fue un placer poder contar un poco el contexto sociopolítico y cultural de estas comunidades negras e indígenas en Colombia.